Bueno, entonces hoy nos toca hablar de un tema que es apasionante, que es la libertad. Yo recuerdo creo que fue la primera conferencia a la que asistí de chica en un auditorio de un colegio, del Colegio La Salle, que vino un conferenciante, y yo me acuerdo de haber ido a esa conferencia, era una de las primeras conferencias a las que asistí, de López Quintás. Y lo que me acuerdo de esa conferencia de López Quintás, hace más de 40 años, que él decía que la libertad era como una palabra talismán, porque vos hablas de libertad y todo el mundo acoge lo que vos vayas a decir. Eh, lo mismo pasa si hablas del amor, pero yo no puse antropología del amor para enganchar, pero lo mismo pasa con el amor, en cambio no tanto con la verdad. Vieron que la Sagrada Escritura dice, la verdad os hará libres. Y yo a veces para explicar este tema a chicas jóvenes, lo reemplazaba y decía, el amor los hará libres. Ahí está, amor y libertad. Entonces, en esta primera diapositiva dice verdad, libertad y amor. No son conceptos o nociones contrapuestas, sino que hay que armonizarlas. Rodríguez Luño es un profesor que tenía acuñada una frase que decía que en estos tiempos se ha sacrificado la libertad, no, perdón, se ha sacrificado la verdad en el altar de la libertad, porque en nombre de la libertad se ha negado la verdad, pero la verdad no es opuesta a la libertad, porque al revés, Jesús dice, la verdad os hará libres. Y además, saber la verdad, conocer la verdad, nos da paz, nos da gozo, a veces conocer la verdad sobre mí mismo, sobre una persona que quiero, me puedo equivocar, pero ir buscando la verdad y conocerla me da más libertad. Por eso no son opuestos. En otra época, dice Rodríguez Luño, se había ofrecido la libertad como por defender la verdad, en el altar de la verdad. Se había negado la libertad en el altar de la verdad, como si fueran dos épocas de la historia, digamos, que él resumía con esta frase, en la que por la defensa de la verdad, se impuso a veces modos de pensar, de hacer, de decir, y en la sociedad o en el ámbito científico, algunos quisieron imponer la verdad, o que solo lo que ellos decían o lo que la iglesia enseñaba era la única verdad y no permitían que nadie se opusiera a ello. Bueno, no respetaban la libertad. Y a veces al revés pasa que hoy hay mucho escepticismo en el ambiente y la gente no quiere ni escuchar hablar de la verdad, como que no se puede conocer la verdad, eso es el escepticismo o el agnosticismo, no se puede saber si Dios existe, el relativismo, que es una dictadura, decía Benedicto XVI, el relativismo que reduce todo al sujeto. Lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo quiera, lo que yo desee, lo que yo tenga ganas, y yo, y yo, y yo. Ese es el sujeto humano que vimos que es la persona que tiene esa tendencia a confundir qué es realmente ser libre, porque en lugar de libertad usan incluso una expresión que se llama autonomía. Auto es yo, hacia mí. Nomía es nomos, es ley. Entonces yo me doy la ley a mí mismo. Yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal. Y no hay una verdad objetiva, y entonces me tienen que dejar el máximo de libertad. La sociedad me tiene que garantizar el máximo de libertad mientras no le haga daño a otro. Es una libertad de un individuo, individual. Así se entiende la sociedad en el pensamiento liberal. Se habla del individualismo, el utilitarismo, que es buscar lo útil como si fuera el valor supremo. Bueno, son todos modos de pensar que acentúan alguna de estas dimensiones, que son dimensiones
del ser personal, negando las otras. Bueno, nosotros vamos a tratar de nuclear los tres conceptos. Verdad no se opone a libertad. Al revés, la libertad me permite alcanzar la verdad. El amor no se opone a la libertad. El amor auténtico es justamente posible porque soy libre. Solo las personas libres son capaces de amar. Bueno, estos tres conceptos en la filosofía y en el pensamiento de Juan Pablo II, de Karol Wojtyla, están entrelazados. Al punto que cuando yo hice la primera tesis de licenciatura, se llamaba la autorrealización, según el personalismo de Karol Wojtyła, le puse una dedicatoria a mi tesis, pues se la mandé a través de Alevana y que tenía contactos polacos, y le puse como dedicatoria esa frase que está escrita ahí abajo en la diapositiva que ustedes están viendo. A Juan Pablo II, que con su ejemplo, no solo con sus enseñanzas intelectuales, sino con su vida, con su ejemplo, me mostró cómo buscar la verdad con la libertad del amor. Esto me lo pensé bastante, ¿no? El hombre es un buscador de verdad. Eso decía también Juan Pablo II. Todos queremos. San Agustín ya decía, nadie quiere que le mientan. ¿Quién quiere que le mientan? Todos queremos saber la verdad. Buscamos la verdad. Esos son los distintos niveles de verdad que podemos alcanzar. Pero los científicos cuando investigan para hacer una ley o lo que sea, están buscando una verdad científica. Y los filósofos buscan una verdad metafísica o del ser. Y los teólogos buscan la verdad sobre quién es Dios y cómo es Dios. Bueno, esa búsqueda de verdad es solo posible en personas que sean espirituales, que tengan intelecto y capacidad de amor. Y en realidad el amor es lo que posibilita la libertad. Y solo la libertad posibilita el amor. No hay amor si a mí me están obligando a querer a alguien. Si alguien me coacciona para elegir a alguien, o uno de esos matrimonios que había antes de chicas muy chicas que les obligaban a casarse no por amor, sino con el que convenía por su fortuna, bueno, no le podían obligar a amarlo. No, si el amor tiene que surgir del propio corazón. Entonces, pero a la vez es lo que Dios para qué nos hizo libres y para que podamos amar. Entonces, bueno, esto es un inicio de mostrar cómo todas estas realidades se entrelazan entre sí. Vamos a ver si me deja ahora ir por abajo de esta presentación. Entonces, el ser humano tiene lo que se llama una conciencia. Y lo que nos podemos preguntar es, ¿esa conciencia del ser humano es libre? ¿Dónde radica esa condición de la libertad en el ser humano? ¿En su conciencia? Eso piensan hoy en día muchos, que son relativistas o subjetivistas. ¿Quién sos vos para decirme, y algo de verdad tiene lo que dicen, ¿quién sos vos para decirme lo que a mí me viene bien o lo que yo tengo que hacer desde afuera o lo que me va a hacer feliz? Déjame a mí que me rija por mi conciencia. Entonces, evidentemente, hay una parte de verdad en esa defensa de la conciencia, porque hay un deber de seguir la propia conciencia. Es una obligación interior, una obligación moral. Yo tengo que formar mi conciencia, que es la luz que tengo en mi inteligencia, para hacer juicios, sobre todo la conciencia moral, ¿no? Porque una cosa es la conciencia que se llamaba antes conciencia psicológica, se decía, soy consciente de que estoy dando una clase, de que estoy hablando, soy consciente de que me están escuchando, soy consciente de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo, ¿sí? Eso es tener conciencia. Uno dice, bueno, tuvo un accidente, se quedó inconsciente o perdió la conciencia, se desmayó y perdió la conciencia, ¿no? Eso es la conciencia que nos permite saber tener como una autorreferencia, un conocimiento de lo que pasa en mí. Pero la conciencia moral,
que es otra dimensión, es algo más, porque es la que juzga el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Eh, Hoy se ha llegado incluso a negar que exista el bien y el mal, porque total lo que es bueno es lo que yo diga, o lo que yo haga, o lo que yo piense. Bueno, hay bastante confusión, ¿no? En estos conceptos. Entonces, evidentemente todo lo que yo piense, haga, diga, omita, son acciones conscientes que parten de mi ser personal y de mi libertad, brotan de mi libertad, a no ser que esté coaccionado. El cardenal Mindszenty, cuando estuvo en la cárcel, yo me acuerdo de chica, leí Memorias del cardenal Mindszenty. Y lo pusieron en la cárcel y lo torturaban. Y en un momento tuvo que firmar una carta como culpándose a sí mismo de algo que no era verdad. Entonces puso una firma y abajo puso una B y una C, que significa firmé, pero BC, bajo coacción. ¿Qué quiere decir eso? Que lo estaban torturando, coaccionando, obligando a hacer y decir algo, o firmar algo que él no quería. Entonces es bajo coacción. Está como perdiendo la libertad, pero en realidad la libertad tiene una fuerza interior que nadie puede obligarme a pensar lo que yo no pienso. Por más que me torturen o me hagan... no puedo cambiar mi libertad interior por esa coacción externa, ¿no? Por eso la acción humana, en cierto modo, pensaba Boitila, los actos esos libres y las características de esos actos, si los conocemos bien, revelan a la persona que las causa, revela características del ser personal. Justamente el saber que la acción humana bajo coacción no es libre, me habla algo de la libertad interior que tiene el ser humano, aunque firme algo que está en contra de sus ideas, ¿no? Por eso la conciencia se dice que es reflexiva y tiene la capacidad como de volver sobre sí e iluminar. Nosotros a veces dices, ay, yo me estaba acordando hace poco, le contaba hoy a alguien, cuando murió mi papá, que fue hace muchos años, mi mamá era joven y yo estaba viviendo en Belgrano, ya no vivía con ella, y a veces por distintas situaciones me remito a ese momento interiormente, a ese pasado, y pienso, qué poco que la acompañé en ese momento, no me di cuenta. Eh, sí, la habré ido a ver, pero no asumí la necesidad que ella debe haber tenido que uno ahora que es más grande, digamos, sabe, de esa soledad. Bueno, se tuvieron que mudar con mis dos hermanos. No es que desaparecí, pero bueno, no, si yo lo pienso desde hoy, gracias a Dios, Dios después me dio la oportunidad de vivir con ella el último tiempo de su vida y acompañarla viviendo ahí con ella y estando todos los días juntas. Pero la conciencia mía reflexiva que vuelve al pasado puede iluminar esa actuación consciente y en cierto modo juzgarla, ¿no? Por eso la dimensión consciente en cierto modo es como reflexiva porque nosotros vivimos y experimentamos, tenemos vivencias, tenemos experiencias, no solo pensamientos, tenemos sentimientos, emociones, afectos, deseos. eh, Somos unos seres bastante complicados. No, tenemos distintas dimensiones, no solo inteligencia. Hola, Vicu, ahí te estoy viendo. Entonces, es en la experiencia que yo les voy a decir ahora algo y ustedes van a saber que sí, que tienen esa experiencia o no. Por ejemplo, arrepentirse en algún momento o pensar que algo que hicieron estuvo bueno, me alegro de haberlo hecho. O prever hacia el futuro una acción, buena, voy a ir a ayudar a los inundados de Lima, es Zárate. Bueno, me estoy proponiendo una acción que pienso que es buena y la juzgo con mi conciencia como buena. Y así, ¿no? Pasado, presente, futuro, la conciencia moral siempre está como iluminando mi actuar, mi pensar, mi obrar. Lo que no puede la conciencia moral es
en las cosas que a mí me pasan sin que yo las produzca o sin que yo las quiera, ahí yo soy como un sujeto pasivo. Y la conciencia me puede decir, no, no te conviene pensar eso. No sé, me ofendí con alguien, estoy dando vueltas y por qué me dijo, eh, no sé, no me interpretó bien. Entonces voy pensando, ¿no? Voy reflexionando y eso no está bueno. Bueno, pero en realidad lo que tengo que analizar, digamos, no puedo perdón, lo que no puedo evitar es que algunos sentimientos, por ejemplo, si me lastiman, me humillan, se me despiertan, aunque yo no quiera. Yo no quiero ser soberbio, dice uno, y que me importe lo que me digan o lo que piensan los demás. Pero bueno, no puedo evitar a veces sentir un poco o una humillación o un desagrado. Entonces, hay dos tipos de actos, los que son libres y que parten de mí como causa y otros que son de los que soy sujeto pasivo. ¿Qué puedo hacer con esos pensamientos, tentaciones, sentimientos que se despiertan sin que yo los provoque? En cierto modo los puedo orientar, guiar, moderar, eh, racionalizar, objetivar, bueno, todas funciones de la inteligencia y de la memoria, que de esa experiencia, eso nos dice que tenemos conciencia moral, todas las personas tienen. Fíjense los chiquitos cuando están, un chiquito de 2 años, por ejemplo, ¿no? Se acerca a un enchufe que ya su mamá le dijo que no meta los dedos en el enchufe y empieza a mirar como de costado, como diciendo, mirá lo que voy a hacer, yo sé que está mal. Todavía no tiene conciencia moral así, reflexiva y ni nada, pero hay como una especie como de intuición de que eso que va a hacer, al menos porque la mamá le avisó que no juegue con fuego, que no meta los dedos en el enchufe. Entonces, nosotros después, cuando vamos creciendo, digamos, tenemos una conciencia reflexiva que nos permite experimentar que tenemos tendencias hacia el bien y tenemos una cierta, también algo nos empuja a veces a obrar mal o dejarnos llevar por el odio, la venganza, etcétera. Entonces nosotros estamos siendo jueces y esos jueces sobre nosotros mismos son fruto de esa reflexión, porque yo tengo conciencia de mí y esa conciencia de mí también refleja los actos y juzga la conciencia vivida. Bueno, no sé si con esto se confunden más con estas diferencias de lo que es la conciencia. Es como que la conciencia tiene autoconciencia de mí, conciencia de que vivo, de que existo, de que soy, una conciencia de mi vivir, y después tiene una conciencia, también una conciencia de mi sentir, a veces no le sé poner nombre, pero me siento decaída, no tengo ganas. Ahora todo el mundo habla de la procrastinación en las redes, están hablando, es una palabra de origen latino, que no es solo pereza, sino que es un estado de ánimo que hace que no afronte lo que tengo que hacer en la vida, ¿no? Pero bueno, yo me doy cuenta que estoy deprimida y que no afronto esto, o que estoy triste, o que esta situación me afecta. Todo eso es conciencia. Una conciencia que puede ser más o menos potente según mi capacidad también de autorreflexión y de consideración. Hay gente que se enreda mucho con los pensamientos, los sentimientos y la reflexión, que no es bueno, pero bueno, son temperamentos que tienden así a eso. Pero sí, todos los seres humanos tenemos que tener conciencia de nosotros mismos y vivir esta vida todo lo consciente que podamos y además a formar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo arriba a la pregunta, ¿la conciencia, el papel de la conciencia en mi vida, es libre? En realidad, la que soy libre soy yo y vos y cada persona. La libertad es una cualidad de las personas. En realidad, la conciencia no se autodetermina las leyes del bien y del mal, no las inventa, no las crea, no es una pura autonomía. En realidad, hay unas leyes que vienen de mi condición humana, por ejemplo, no matar a otro ser humano, no robar y perjudicar a otro ser humano. Los
principios básicos que están formulados de modo negativo en los mandamientos, en realidad son esa luz de la conciencia innata que tiende a obrar el bien y más o menos intuye cuáles son las acciones que son buenas para mí y para los demás en la vida social, etcétera. Evidentemente, cuanto más uno forma la conciencia, eso está en el Catecismo de la Iglesia, si les interesa más el tema, te explica la conciencia laxa, la conciencia recta, la conciencia escrupulosa. Son como tipos de conciencia que no se han logrado formar o autoformar de un modo equilibrado. Bueno, entonces volvemos a la libertad, que era lo que queremos entender más a fondo. Carol Wojtyla dice que la libertad es autodependencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo me poseo a mí misma, yo soy dueña de mi ser. Yo soy yo misma y dependo de mí. Y esto es una responsabilidad enorme, porque el ser humano cuando nace, bueno, las plantas nacen, crecen, se desarrollan, el rosal da rosales, el peral da peras, y eso es lo que se llama el orden natural. Sakeri tenía un libro que se llamaba así, que se usaba muchísimo en la UCA, el orden natural. Hay un orden que hace que las especies, incluso los vegetales o animales, tengan un ciclo desde que nacen y se desarrollan hasta que mueren, que se da más o menos de un modo determinado. No depende del perro, el gato, la vaca o el caballo el darse su propio brío y personalidad. El caballo, por ahí el dueño lo adiestra para que sea un caballo brioso, un caballo, a veces no se logra, pero digo que casi que te saluda cuando vos le pones comida en la mano y se acerca, etcétera. Lo podés adiestrar, lo mismo al perro. Pero en realidad no podés decir que ese caballo depende de sí para ser, para desarrollarse, no depende de sí. Los niños que nacen, nuestros hijos, los hijos de ustedes, en realidad sí, tienen una cierta dependencia de sí mismos. A los comienzos, que son muy vulnerables, el ser humano es el que nace más vulnerable de todos los seres vivientes. Los otros seres vivientes nacen y al poquito tiempo ya el potrillo está galopando, toma sí, la leche, pero en realidad vienen ya, no tienen frío porque vienen con una piel, las ovejas o no sé, estas cosas de la naturaleza. Y nosotros, en cambio, no nos autoabastecemos de niños. Tenemos una dependencia muy fuerte de el otro, que es nuestra mamá, la familia, de los vínculos de amor. En ese sentido, somos dependientes, pero a la vez gozamos de una facultad, de una capacidad, que es la libertad, que me exige en cierto modo, y a medida que voy creciendo, que yo me haga dueña o dueño de mi vida y la desarrolle y la complete forjando un carácter, una personalidad, un modo de ser, una bondad o una maldad. Vieron que a veces uno dice, qué persona tan buena. Bueno, habrá ido formando virtudes de servicio, de amabilidad, de alegría. Y bueno, entonces es una persona que se fue haciendo buena. ¿Cómo se hizo buena? A través de sus acciones, ¿no? Por eso la persona libre, autodependiente, es responsable, tiene deberes. La palabra deber hoy no está de moda, tampoco. En realidad Kant es el filósofo que desarrolla, impresionante todo lo que desarrolla y piensa desde el punto de vista intelectual, hace un gran trabajo, pero en lo que se llama la crítica de la razón práctica, antes hizo la crítica de la razón pura, después escribe otro libro que se llama La crítica de la razón práctica, y Kant en la moral, que es la razón práctica, dice que el deber se nos presenta a todos los seres humanos, tenemos deberes y somos responsables ante el deber, a tal modo que no podemos eludir lo que es un deber. Yo les voy a poner un ejemplo que les puede servir para entender mejor. A veces lo he utilizado en otras clases, la figura de Eichmann, que Eichmann es un nazi que se refugió en Argentina y después de que murió Hitler, etcétera, como muchos nazis vinieron a la Argentina, vinieron al sur, Perón acogió a muchos
en la cumbrecita había un montón de nazis. Bueno, este Eichmann, no hace tanto, hace unos años, ¿no? Pero el Mossad de los judíos estaba bajo la pista de este señor que estaba acá con otro nombre, con otra figura, y lo agarraron y lo deportaron para que le hagan el juicio, pero muchos años después del juicio de Nuremberg, etcétera. Entonces lo juzgaron, eh, y es muy interesante una película de la vida de Hannah Arendt, que es una filósofa judía que vivía en Nueva York, en Estados Unidos, y tiene una película de esta, de la vida de Hannah Arendt, muy buena. Digo, buena en este sentido, por ahí no es lo máximo como cine, pero y a ella la envía, no sé si es el New York Times, ponele, una revista americana, a que cubra, se vaya a Israel y cubra el juicio de Eichmann. Entonces, eso en YouTube está filmado, hay varias decenas del juicio a Eichmann. Entonces, lo impresionante es que la defensa de Eichmann, ¿en qué estaba basada? Su autodefensa en el juicio, ¿no? Estaba detrás de una, es impresionante, pues estaba detrás de un vidrio antibalas, porque muchos lo odiaban. Había sido el que había subido a todos los judíos en los trenes para que se deportarlos al campo de concentración. Entonces, ¿él cómo se defendía de eso que hizo? Se defendía diciendo que él solo subió a la gente al tren, no hizo nada malo. Subió a los judíos al tren. Y además, lo digo así en sencillo, pero, y además estaba cumpliendo un deber, es decir, estaba cumpliendo una orden. Y en el ejército hay que cumplir órdenes. Entonces él no era responsable. Entonces uno de los jueces le pregunta, pero usted no tiene conciencia, ¿cómo puede decir esto? Eso es buenísima esa parte de la película, es vida real. Entonces él dice, hay que someterla a la conciencia, hay que someterla a la ley. Y yo cumplía órdenes. Bueno, de ahí no lo sacaban. Esa es lo que se llama la mentalidad legalista. Si yo me ajusto a la ley, la que sea, hago el bien. Y eso no es así, porque aparte de tener una ley, unos deberes, hay también unos valores que yo tengo que medir, evaluar. Es como el tema de acá de Argentina de la famosa obediencia de vida. Es verdad que hay en el ejército, por eso hay variables que no son para juzgar desde cualquier ángulo, ¿no? Pero bueno, a la vez cada persona decide si realiza ese acto que le están pidiendo que realice de torturar a otro, de, no sé, de tirarlo desde el avión al río para que desaparezca. Es decir, no sé si uno se puede justificar en que cumplía órdenes al realizar esas acciones. No es fácil, estos temas morales en situaciones extremas no son fáciles de juzgar, pero no nos podemos escudar para obrar solo en el deber, solo en la ley. Kant un poco sostenía eso, que si vos cumplís el deber ya obrás bien, ¿no? Tenía unos principios que eran muy buenos, formuló unos principios. Carol Wojtyla toma uno de esos principios que habla de que ante el ser humano, ante la persona, eh, el deber consiste en no usarla nunca como un medio, porque toda persona es un fin en sí misma. Y eso es verdad. Y entonces Carol Wojtyla toma eso de Kant y lo va reformulando, pero lo aprovecha, ¿no? Porque el valor absoluto de la persona, que no se puede usar, aunque ella consienta en ser usada. Con esa cuestión empieza el libro de Amor y Responsabilidad, comparando usar con gozar y amar. Entonces, a veces, hoy en día que están tan banalizadas las relaciones sexuales, eh, a veces se justifican así. Ella y yo, los dos queríamos dejarnos usar para tener placer, en el fondo. Pero bueno, el hecho de que, ay, llegó Javi. Bienvenido, Javi, come algo, que hace un montón que estás ahí parado. Ahí te busco el mensaje. Pobre, atascado en el tráfico. Bueno, entonces, usar no es una actividad que corresponda al trato con las demás personas.
Entonces, Carol Wojtyla dice que la actitud que corresponde a toda persona, de nuestra parte hacia las demás personas, de las demás personas hacia nosotros, es el amor. Y él esa norma la llama norma personalista. ¿Cuál es la norma personalista que la inventa él como expresión? En el fondo es el amor al prójimo como a ti mismo, pero bueno, trata a los demás de tal manera que los demás se sientan amados, porque eso es lo que les corresponde a su condición, al margen de que lo que hayan obrado mal, que hayan hecho, del tipo de personas que sean. La persona, por ser persona, tiene que ser amada. Eso a veces no es fácil, pero bueno, un poco yo pienso, por ejemplo, Cocodrigo con los espartanos, los presos, vieron que ahora salió una película de los espartanos, la mirada de estas personas que se fueron a jugar al rugby con ellos, que intentaron es darles otra oportunidad, es no calificar ni además descalificar a las personas por sus actos malos, que eran actos malos, es objetivo, por eso están en la cárcel, pero sino darles una oportunidad de arrepentirse y rectificar, ¿no? ¿Vieron la película esa de los espartanos? Bueno, Sí, pues no la quiero espolear, pero algunos responden bien y salen adelante y después te muestra la película alguna vida que no fue capaz de rectificar y que se lo traiciona después a Coco porque organiza un robo en la fundación y qué sé yo. Y es una decepción enorme, ¿no? Pero bueno, esos ya son los comportamientos de las personas. Igual la persona sigue siendo, es una persona que debe ser querida o aceptada o promovida, ayudada, es decir, amada. ¿Se entiende eso? Entonces, estamos con el deber, pero también esa libertad que es responsable ante el deber, que tiene que responder a los deberes que se plantea la vida. Por ejemplo, los padres tienen que educar a los hijos tienen que obedecer a los padres. Bueno, una vida nos exige ciertos deberes que son responsabilidad de cada uno. Pero esa libertad también se realiza en el amor a la verdad del bien, de los valores, no solo del deber. Otro ejemplo, David Isaacs, que daba conferencias a los docentes, les decía, tienen que pensar, tenéis que pensar qué valor o qué bien protege la norma de convivencia que habéis puesto en el colegio. Por ejemplo, que los chicos vengan con el pelo rapado, cortito, peinados y qué sé yo. Con el pelo limpio, por supuesto, pero sobre todo corto. No pueden venir con el pelo largo. Entonces David Isaacs, que es un docente de alma, decía, bueno, ¿qué valor estáis protegiendo con esa normativa? Tenés que plantearte, para hacer una escala en la normativa de cosas que sí o sí tenés que exigir, ¿qué valor querés proteger con esa norma? En definitiva, salía ahí que lo que queremos proteger es la elegancia, la buena presencia, la higiene. Pero bueno, también puedes tener antes se usaban los pelos largos, ahora se vuelven a usar, digamos. Puedes tener un cabello divino, esos varones, y lo tenés bien armado, digamos, limpio, o con una colita. Bueno, eh, nada, es opinable, pero lo que te quiero decir es que todos los deberes se ponen para proteger un valor. No matar protege el valor de la vida. No robar protege, no sé, la propiedad privada. No mentir protege la confianza social entre las personas, ¿no? La confianza etcétera. Es decir, de cada deber se puede relacionar con un valor. Por eso hay que formar una conciencia veraz, verdadera, recta, se dice filosóficamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia moral no viene ya determinada. No nacemos conociendo el bien y el mal, vamos aprendiendo. La educación de los padres consiste muchas veces en esto, ¿no? A veces si un papá es muy del deber y muy rígido. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque yo lo digo, ¿no? Eso sería la formación de una conciencia apocada, no independiente, sino dependiente o cerril o bueno, o que se va estrecha, digamos, ¿no?
La conciencia tiene que amar la verdad. Tiene que haber en cada uno una búsqueda de la verdad, un amor a la verdad del hecho, de una acción, de una persona, de un bien objetivo, para poder decir interiormente por dentro, esto realmente es algo bueno, es bueno que yo me sume a esta actividad o es bueno que yo estudie no sé qué, es un bien objetivo, es algo que me perfecciona, me va a ayudar, que va a ayudar a otros. Entonces, todos los seres humanos podemos decir que esa frase, podemos decir, esa experiencia. Tal cosa es verdaderamente bueno. Veo un ciego que quiere cruzar una calle y veo otra persona que se acerca y lo ayuda. Y uno se admira y dice, qué bien, qué bueno, lo ayudó. O ves a otro que viene con ganas de robar, de pegar una piña, robar y sacarle la cartera a una chica y te enojas. ¿Por qué? Porque ves que eso que hizo no es bueno, no es algo bueno. Entonces, el amor a la verdad del bien y responsabilidad ante la verdad del deber moral. Yo debería hacer esto, no solamente en negativo, esto no se hace o esto no se dice, sino yo debería hacer esto, pero es por dentro el deber. El deber hay que interiorizarlo, esa es la libertad interior. Si yo hago esto, mantengo ordenado, no sé qué, porque quiero porque veo que es algo bueno, que protege algún bien, algún valor, el valor de la convivencia, o veo que es bueno estar sonriente y alegre porque hago alegre la vida a los demás. No sé, no estamos todo el tiempo analizando los pros, los contras de todo porque vivimos, pero vamos adquiriendo los hábitos, vamos actuando eh, hasta que nos hacemos buenos como personas. Eso es la autorrealización, es vivir acciones que nos llevan a la verdad del bien, de mi bien y del bien de los demás. Y en realidad el amor auténtico es el que busca el bien del otro. El amor auténtico no es solo un sentimiento de atracción por el otro, sino un deseo de bien para el otro. Por eso el concepto de libertad, que a veces se ha reducido a la acción libre, lo que llaman a veces las que defienden el aborto en Norteamérica, hablan del choice, la elección, elegir. ¿Por qué no nos van a dejar elegir? Si el bebé lo llevo yo en mi panza, me tienen que dejar elegir, el choice, ese acto, o lo tengo o me lo saco. Vieron que les mandé una cosa que era una chica que quería, que pensaba en abortar y cómo la fueron ayudando hasta que toma una decisión. Bueno, en realidad todas las personas tomamos decisiones, decisiones libres, contando con ciertos elementos. Hay gente que es tan ignorante que a veces no goza de la percepción del mal que está haciendo, no se da cuenta, ¿no? De lo malo que está de lo mal que está obrando. Pero en principio todos tenemos una básica conciencia moral del bien y del mal y cada persona no solamente busca, no sé, pintar un cuadro, rendir un examen, hacer un trabajo para, bueno, no sé, construir la casa de su mujer, por ejemplo, un obrero. No solamente hace una acción externa que obtiene un resultado y se puede ver y evaluar qué fea le quedó, qué bien que salió. No es el exterior, sino que la libertad revierte sobre cada uno, sobre mí, que yo soy se dice, el objeto primario de mi propia acción. La acción no solo sale hacia afuera con un resultado cultural, podemos decir, sino que la acción revierte sobre mí misma. Es lo que le decís a los chicos cuando los educás, ¿no? Todo te deja huella. Si una persona roba y vuelve a robar, y una vez roba unas monedas y después roba de la billetera unos pesos y después roba más porque se está drogando y bueno, y roba, se convierte en un ladrón. La persona se convierte en un ladrón. Es decir, los hábitos, los actos que se van repitiendo, van generando, clásicamente se decía una segunda naturaleza, son los hábitos, y la esencia mía se va construyendo con esos hábitos. Hay gente que nunca puede mentir porque te das re cuenta que está mintiendo. Se pone colorada, se ríe de sí misma porque no le sale mentir. ¿Por qué? Porque tiene un hábito de sinceridad, de verdad,
que eso es lo que hay que forjar, por ejemplo, en los hijos, ¿no? Que tengan esos hábitos ya interiorizados por la conciencia y que les lleve a obrar bien, ¿no? Por eso eso nos convierte en personas buenas. Cuantos más hábitos buenos, que son las virtudes, que Carol Wojtyla las denomina destrezas morales. Yo a veces pensaba en el ejemplo de los bailarines que van adquiriendo una destreza a fuerza de ejercitarse. ¿Y vieron el dominio del cuerpo? Eso es una destreza corporal. El otro día mandaban en mi familia un videíto de una de las chiquitas de mi hermano que baila, ponen en la televisión y baila. Esa tiene creo que 6 o 7 años, con bastantes movimientos con gracia. Y la otra, que debe tener dos, se, se mueve y se cae todo el tiempo, ¿no? Como que es muy divertido la, la escena esa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene destreza todavía, no sabe bailar. Intenta imitar a su hermana. En un momento logra subir los brazos arriba de la cabeza. Bien, le dice la mamá. Pero bueno, así como uno puede adquirir destreza física, las personas adquirimos destrezas morales a través de sus propios actos. De esos actos buenos, virtudes. De los actos malos, vicios. Por eso yo soy fuente de mis acciones, de mi parte en las acciones libres, y por eso me tengo que hacer responsable. Qué bueno que es en la educación que los hijos se hagan responsables de lo que deciden, ¿no? Bueno, otra vez es como mirar estos cuadros para mirar lo mismo desde distintos ángulos. El deber se enuncia con normas morales. Esas normas tienen que ser rectas también, objetivas y perfectivas, es decir, que producen el bien. Y tienen que resguardar unos valores que son unos bienes, que son unos fines, que son valores objetivos. El otro día en una clase de filosofía hablaban de eso. Es decir, Scheller habla de una escala de valores objetivos, como que sería algo que todos tenemos interiormente y que coincidimos. Y otros decían, bueno, pero en realidad cada persona tiene una jerarquía de valores, a veces diferente, no todos tenemos la misma jerarquía. Pero bueno, son teorías filosóficas, discusiones, no me voy a centrar en esto, pero evidentemente, por ejemplo, un bien espiritual habitualmente es algo superior al bien físico. Hoy se pone mucho el acento en el cuidado del cuerpo y la alimentación y los ejercicios y el colágeno y todo lo que hay que tomar para tener bien todo el cuerpo, no sé, no envejecer. Todos quieren vivir 110 años, ¿para qué? ¡Qué horror! Es como que todo el tiempo vos en el diario, cuando te llega en el celular, hay las recomendaciones para llegar a los 110. Bueno, es como que es muy banal ese valor de que está bueno estar bien y hacer ejercicio y comer bien y comer sano y no los alimentos procesados, pero hay otros valores más grandes, más elevados, que son superiores. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho más las noticias que vienen sobre la educación en Argentina. El porcentaje de chicos de cuarto grado que no leen y no entienden. No entienden lo que leen. Leen por ahí, pero no entienden. Es terrible eso. La educación es mucho más valiosa que la alimentación o el cuerpo, ¿no? Aunque el cuerpo también es valioso, no lo estoy despreciando. Bueno, entonces, en definitiva, la importancia de la acción. Todo lo que vos hagas se revierte sobre tu propia persona y te perfecciona y lleva a encarnar valores morales. Muy tranquilo. ¿Me van siguiendo? ¿Me quieren preguntar algo? Así no, pero así no se duermen. ¿Por qué no comentan algo? Que es cansador escuchar y escuchar. No pasa nada. Eh, a ver, ¿qué les puedo preguntar? Eh, la, ¿cómo uno se da cuenta cuando habla de es una persona sólida, se dice a veces, es una persona madura, es una persona de bien. Entonces, ¿cómo es esa persona que así describimos? Dice que Carol Wojtyla que es la persona que acepta ser atraída por valores positivos, auténticos. Mm.
es verdad que los valores nos atraen, también nos puede atraer el enamoramiento. Pero bueno, no se trata solo de aceptar pasivamente algo que se nos presenta, sino la aceptación de ser conducida por acciones valiosas o imitar a otros que hacen. Hoy fue Nani a Lima, donde tienen un centro Conin, vieron que se inundó todo Zárate. Entonces volvió muy contenta porque de alguna empresa que los operarios no podían ir a trabajar porque no pueden atravesar los campos con agua así. Entonces la directora de la empresa les pidió de ir a Conín, ahí al centro donde estaban las chicas, y ayudar y colaborar. Entonces, bueno, entraron a casas completamente inundadas, ayudaron a limpiar, hicieron acopio, una de las empresas les donó 600 litros de agua de agua potable, porque no hay agua potable. Entonces, anoche acá en casa con las chicas hacíamos la cuenta de cuál era el espacio donde podía Nani poner los 600 litros de agua que le iban a llegar donados. Entonces, le pedimos al chat GPT, a la inteligencia artificial, que nos haga la cuenta de cuántos metros se necesitaba. Nos divertimos con eso y bueno, por suerte hoy volvió y dijo que le entraron los 600 litros de agua que los necesitan ahí la gente. Bueno, que trabajaban juntas las mamás que participan del proyecto CONIN con la gente de las empresas y que había un ambiente muy lindo, ¿no? De compañerismo, de solidaridad, de entusiasmo, de poder ayudar a otros y los que ayudados también, ¿no? Contentos de recibir esa ayuda. Bueno. Entonces, dejarnos atraer por valores auténticos, como es la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Dejarme atraer, Carol Wojtyla en Memoria e Identidad, que es otro libro que está hablando de otra cosa que nada que ver, pero le sale el tema de los valores y dice así, miren qué lindo como lo dice. Son esas luces que brillan cada vez con mayor intensidad en el horizonte en la medida en que yo me trabajo a mí mismo. ¿Qué son los valores? Son esas luces, siempre el valor atrae, que brillan cada vez con más intensidad ante mí. ¿Y por qué brillan? Porque yo me trabajo a mí misma, purifico la mirada, formo mi conciencia, tengo una conciencia recta, y entonces ese bien, la belleza, me atrae. Bueno, así algunos ven su vocación de entrega, porque ven a alguien que encarna el valor de la entrega, del don de sí, de la generosidad, no sé, de repente la Madre Teresa, ¿no? Sería un valor que brilla en el horizonte, bueno, pero otro que no quiere ver el valor de eso y no quiere ser apelado por ese valor, por ahí desprecia al otro, ¿no? Como no lo valora porque no lo quiere ver. Porque la conciencia se puede oscurecer, dice Boitila, se puede emocionalizar cuando uno ya no ve el bien o el mal, porque, no sé, la que se enamoró de quien no es su marido, o de alguien que está casado, qué sé yo. Y sigue, y sigue, y sigue. No quiere ver el daño que está haciendo, que está destruyendo una familia, que está dejando a unos hijos sin su padre, lo que fuera, ¿no? Digo, cosas que pasan, pero a veces porque eso se enceguece la conciencia. Eh, Nada, yo siento el amor y somos el uno para el otro, va a decir. Bueno, no sé, excusas, ¿no? Justificaciones de acciones morales que dañan a mí y al otro. eh, pero bueno, porque se enceguece la conciencia. Por eso la decisión siempre de las acciones son completamente personales. Es decir, yo acepto esos valores y los incorporo. Y eso no es debilidad, porque si el valor es bueno, me dejo atraer por un valor bueno, que se vuelve para mí fundamental. Por eso la libertad no es primero la elección entre el bien y mal, sino la elección para el bien, porque muchas veces no hay que elegir entre el bien y el mal, sino que hay que elegir el valor que se me presenta. Por ejemplo, el valor persona, el valor familia, el valor del amor, todos son, por ser, son seres valiosos, ¿no? Por eso la persona, que es un yo, que es libre, que autodepende de la verdad, como dijimos antes,
¿Cómo ejercita su libertad? En lo que Wojtyla llama la autodeterminación. Yo me determino a mí mismo. Los animales están determinados por los instintos. Viene un león que come carne humana y viene muerto de hambre, se come a uno, si ya se satisfizo el hambre, no se va a comer 10, va a parar. En cambio, nosotros no tenemos a veces así instintivamente determinado, y a veces por eso una persona se come un chocolate, come otro chocolate y se empacha de chocolate, después se enferma, no sé, como que, porque no tiene determinados los límites. Entonces, se tiene que autodeterminar, tiene que juzgar, tiene que elegir, tiene que decidir y tiene que actuar después. Pero esta amplitud de las posibilidades es lo que llama o apela a mi responsabilidad para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la persona tiende y desea y busca y ama la verdad del bien. Eso es algo espontáneo. Esto se puede poner un montón de ejemplos de experiencias. No sé, cuando vimos, por ejemplo, decía el otro día una profesora de ética, en los aviones que colisionaron las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Cuál fue la reacción? Parte de los medios de comunicación que daban sus puntos de vista y todo, pero la primera reacción casi instintiva de rechazo a semejante acción que mataba a gente que estaba en el edificio, la propia gente del avión, un acto terrorista. La primera espontánea reacción es rechazar eso como algo malo. Y nosotros tendemos al bien, a la verdad del bien. Igual había un alumno que le discutía a la profesora en una clase, era muy divertido, porque claro, él dice que la ideología de los yanquis nos hace pensar como ellos quieren que pensemos. Pero bueno, desde el punto de vista de la experiencia, la acción de ver a alguien que mata a otro, o acciones que en sí mismas son malas, producen rechazo. En cambio, las acciones buenas, el valor, la verdad del bien, me motivan a la persona, nos llaman a obrar bien. Y lo mismo, acá no se lee bien, voy a tener que poner una letra más oscura. La persona también estima las normas y las normas me obligan por dentro porque están protegiendo un valor. No sé si con este cuadro se hacen más cargo de lo que estoy tratando de decir, que la conciencia no es autónoma del deber ni de los valores, conoce los valores y conoce los deberes, los interioriza y se genera a sí misma la obligación. Eso es lo mejor para el ser humano, que las obligaciones, entre comillas, los deberes, sean interiorizados y no que hacer cumplir leyes porque mamá me lo dijo, porque papá me lo dijo, porque así hay que hacerlo, porque ahora estaban discutiendo ahí las mamás del colegio que si van a ir con jogging las chicas al colegio. Entonces, unas opinan que si las chicas las dejan ir con jogging, están forjando, como decían algunas, como las chicas de cristal, ¿no? Como que son débiles, que no se bancan el frío, no pueden superar esa situación, no sé, opiniones. Y otra decía, bueno, pero si van con una pollera más cortita que apenas le llega, no le tapa apenas, tampoco eso es, bueno, entonces, nada, temas súper opinables, pero está bueno plantearse si esas decisiones, por ejemplo, en el caso del colegio, cuando toma una decisión, ¿qué valor protege? ¿Y en qué sentido está ayudando en la educación? Yo no tomo partido por eso, me parece que es opinable completamente. Y yo prefiero que vayan con el jogging que vayan con esas polleras tan cortitas que son, además de que se van a enfermar, se van a morir de frío, son poco elegantes. Pero bueno, el tema es que analicemos las obligaciones, los deberes y nos movamos con libertad dentro de ese campo que está llamado a vivirse en libertad. El yo libre es mío, personal, y no es autónomo porque depende de los valores y de los deberes, pero tampoco debe obligarse siempre del mismo modo, ni tampoco imponer a los demás modos de actuar en cuestiones opinables, como si lo que yo digo es lo que debe ser. Que eso también hay gente que hay que celebrar la liturgia o la misa de este modo, que es el modo que corresponde y no sé qué, y entonces dictaminan.
leyes o modos de proceder o critican con poca flexibilidad y amplitud. Es lo que a ellas personas les gusta. Pero bueno, hay otras culturas que les gusta la música criolla, por decir, la guitarra y la música criolla, mientras no sea una falta de respeto. Por eso cada persona después es la que ejecuta, la que hace, la que actúa, la que produce las acciones. Y en ese ejercicio de hacer, se completa a sí misma. Por eso, en el libro de Persona-Acción, dice Boitila que es un binomio inseparable. Yo nazco persona, vos naciste persona, somos personas, porque nos vamos a desarrollar como personas. Pero la diferencia con el resto de los seres vivientes es que ellos se desarrollan de un modo determinado y en cambio cada niño que nace es una pura novedad, una creatividad, algo nuevo que no va a ser igual que todos los demás hijos. Cada uno, ustedes tienen experiencia de eso, es diferente. Por eso concluimos que la libertad se relaciona con la verdad y con el bien. No es algo que está ahí como suelto. Yo soy libre, yo decido, como las propagandas, ¿no? Como que yo pienso esto es bueno, me da placer, just do it, te va a decir la propaganda, ¿no? Hacelo, si te da placer. No, no, no tiene criterio, no elabora ningún motivo por el cual lo tengo que hacer. Y bueno, y hay gente que se escandaliza de que pensemos antes de actuar o que decidamos no solo por los sentimientos, que hay gente que piensa que está bueno llevarse por lo que uno siente y ya está. Más o menos es como decir, si lo siento, es bueno, pero en realidad no es así. Yo puedo sentir una atracción por algo, por alguien, por lo que sea, y no ser bueno eso. Por eso no es criterio moral el sentir. No es el único criterio moral. Tampoco puedo estar obrando siempre en contra de mi sentir, en contra de mis, no sé, de mis sentimientos. Los sentimientos, recuerdo cuando yo empecé a dar clases de estos temas, que le pregunté a unas chicas eran, bueno, ¿qué papel juegan los sentimientos en la vida de una persona? Y una, que se ve que estaba educada en la rigidez del deber, me contestó, ninguno. Yo no podía creer, ¿no? ¿Qué papel juegan los sentimientos en la vida de una persona? Ninguno, me dijo, pero me lo dijo muy convencida, yo no lo podía creer. Pero bueno, conociendo a la familia y el estilo de educación que había recibido y todo eso, había una escasa valoración de los sentimientos. Ahora nos vamos al otro extremo. Pérez Oba describe los chicos de hoy como de la cultura como el emotivista postmoderno. No solamente los sentimientos, sino la emoción. Se deja llevar por la emoción del momento. Emotivista postmoderno. Y se pregunta cómo educar al emotivista postmoderno, vimos un video acá en casa de un sacerdote que les habla a chicas jóvenes que tienen que formar a otras chicas jóvenes de esta época. Como acá, las chicas jóvenes ahora están ahí reunidas en la galería, tienen que formar a chicas jóvenes. Entonces, el sacerdote este me pareció genial como lo hace, ¿no? Dice, Juan Pablo II definía la juventud como la etapa de la vida en la que uno toma decisiones hacia el futuro, arma un proyecto de vida y, y se dirige hacia él, por decirlo, algo así, no es así exacto, pero bueno, la juventud como un periodo de toma de decisiones, entonces él dice, esa es la tesis, dice el sacerdote de Juan Pablo II. ¿Cuál es la antítesis? Y lo que dice el sociólogo Bauman y otros filósofos, que la juventud, lejos de tomar decisiones, la juventud es de cristal, es frágil y es líquida. El amor líquido, dice Bauman. Como que no, le falta solidez. Son de cristal, dicen también algunos, ¿no? Entonces, él va describiendo eso, nos hace reír al público con esa descripción que no parece muy de valorar mucho a la juventud, y dice, y la labor de formación que nosotros hacemos está como en el medio de esto,
Porque nosotros tenemos que presentar un ideal de vida, de santidad, de bien, que es como el de los grandes santos de la historia, como dice San José María en Camino, que habla de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa, no pone modelos mediocres. Y en el fondo lo que les decía a los chicos de ese tiempo es que vos también tenés que ser como San Ignacio, como Santa Teresa, como los grandes santos, pero en medio del mundo. La meta es muy alta. ¿Y cómo van a ser la generación de cristal para tender hacia esa meta? Bueno, vimos la primera parte, nos quedamos con la intriga, tenemos que terminar de ver ese videito, pero el enfoque estaba bueno, ¿no? Como, porque no tienen que venir al centro a entretenerse las chicas. Lo pasan bárbaro, te digo que acá vienen un montón de chicas jóvenes y hay un ambiente sano, lo pasan bien, se divierten. Pero bueno, la labor de formación está para otra cosa, no solamente para hacerles pasar un buen momento. Tenemos que plantearles altos ideales, ¿no? Bueno, por Sí, eso formar generaciones que sean libres y que busquen el bien y que no se dejen llevar por lo emotivo. También se critica el intelectualismo, el voluntarismo, el escepticismo, el relativismo. Bueno, todas son ideologías que se podrían ir explicando una a una. Pero no se trata de que todo lo decide la inteligencia o todo lo deciden las emociones o todo lo decide. Tenemos que integrarnos. Y eso es el personalismo integral. Integrar las dimensiones de nuestra vida con una jerarquía de valores y mantener esa libertad interior para decidir lo bueno, para tomar buenas decisiones. Y esa integración no viene dada porque hay una cierta desarmonía, a veces tenemos tironeos, las pasiones más bajas, las tentaciones, el deseo del placer inmediato, a veces nos domina. Los chicos, ¿no? De tomar alcohol o a drogarse, a veces después terminan siendo adictos. Bueno, entonces lo importante es que esta tarea de formación también no se hace en soledad, sino que siempre es interpersonal o intersubjetiva. Participamos en la humanidad de los demás. No somos solos, no existe la persona sola. En el caso, bueno, Dios nos creó varón y mujer complementarios, pero además, me acuerdo de un filósofo que yo decía, ¿qué está hablando este hombre del ombligo? Daba toda una conferencia y darle con el ombligo. En el fondo lo que quería mostrar es que somos seres dependientes, que nacimos o nos gestaron de una manera que dependemos de la madre en concreto, no solamente de la leche de la madre o de que nos alimenten, sino de las relaciones afectivas. Hay todo René Spitz, que es un psicoanalista, hacía un experimento de cómo algunos niños abandonados por sus padres, por su madre, estaban cuidados en un hospital, pero muchos se morían por la falta de relación maternal, se morían por la falta de afecto, a veces no suplía eso. Bueno, lo explica todo desde la psicoanálisis, pero en definitiva es una realidad que todos necesitamos esa afirmación de mi ser, esa qué bueno que exista si yo me voy a ocupar de que vos te lo pases bien, ¿no? Lo estés bien. Por eso se forma lo que llaman la comunidad, que es nosotros. Ya no somos puros individuos. Miren la expresión que usó, a mí me encantó eso cuando la descubrí, Ratzinger, hablando de la libertad. Dice, tenemos una libertad compartida, porque el individualismo liberal de Stuart Mill y de los Benham y todos los yanquis, considera que la sociedad, y bueno, también nuestro presidente que tiene esa formación liberal, no habla de las personas, habla de los derechos individuales. Entonces, los derechos individuales serían el derecho de cada una de las personas que están una al lado de la otra, pero no estamos uno al lado del otro como individuos separados. Estamos relacionados, estamos vinculados, nos tenemos que además vincular para poder salir adelante. La solidaridad, que es lo que proponía Carol Wojtyla, social, nos tiene que llevar a interesarnos por los demás, porque además eso mismo nos beneficia a nosotros, pero no solo por motivos egoístas de autobeneficio, sino que es algo propio de la condición humana, ese forjar relaciones, vínculos desde la vida familiar, que son los más importantes, que nos van afirmando en nuestro ser
personas. Hoy en día la sociedad está muy dañada, la sociedad, las personas están muy dañadas por la falta de afecto, por los abusos, por la falta de educación, por el hambre que hace que no se formen las dendritas famosas y las conexiones neuronales que hacen que podamos pensar. Bueno, es una sociedad muy dañada, hay que reconstruir eso. Por medio de la libertad de unos y otros, teniendo en cuenta esto, que la libertad es compartida, por eso no puede ser absoluta, tiene límites, tiene los límites de mi ser físico, de mi ser personal, no todo lo que quiero lo puedo hacer, tiene los límites de las posibilidades económicas, tiene los límites, la libertad, ¿no? Tiene los límites de la misma condición humana que es limitada. Es una libertad situada, es una libertad condicionada, no es absoluta. Y hoy los chicos piensan que la libertad es intocable, que es absoluta, defienden su libertad como si fuera lo único y no tienen en cuenta que no es así la condición humana, porque compartimos ese bien de la libertad. John Stuart Mill, ¿se acuerdan de esa frase que decía, mi libertad termina donde empieza la del otro? Que es como una frase vacía esa del individualismo, que son individuos aislados y mi libertad terminada empieza la del otro. ¿Y cómo complemento la libertad de él y mía? Y en el fondo tenemos que ceder también algunos derechos, que podemos tener ciertos derechos, pero podemos ceder. El derecho a la propiedad privada puede ceder ante la necesidad de otro, al menos en la generosidad para darle al otro que tiene mucho menos y que está sufriendo tanto. No sé, en definitiva es como hay concepciones muy arraigadas en la mentalidad de la democracia y de la libertad y de todo esto, que no corresponde a la persona, al ser personal. Que eso es lo que enseña la doctrina social de la Iglesia, el bien común, que piensa en el bien de cada persona, etcétera. Eso todos son temas de Jacques Maritain en su momento los desarrolló en un libro que se llama El humanismo integral y, y fue aplicando las nociones de filosofía atomista a la sociedad, a la vida en democracia, etcétera. Bueno, entonces nosotros tenemos que crear una cultura, un estilo cultural que promueva a las personas, que sea humanista, que no las destruya. Ahora están todos muy preocupados con la inteligencia artificial. Yo le pregunto bastantes cosas a la inteligencia artificial, me divierte mucho cómo nuclea, le tenés que preguntar bien, ¿no? Pero cómo elabora, digamos, ¿no? A partir de datos que saca de Internet y te dialoga como si vos fueras, como si fuera esa inteligencia un ser personal. No es un ser personal, obviamente. En algunas cosas les puedo preguntar porque me hace más rápido, ¿no? Em, pero bueno, la vez pasada vi un video del padre Jaime Fuentes que decía que la elección del Papa León sucedió el día de tres advocaciones de la Virgen. 8 de mayo, la Virgen de Luján, que además León XIII, el anterior, la había coronado un 8 de mayo. La Virgen de Pompeya, que es la Virgen del Rosario, que promueve el rezo del Rosario, que le la nombraba Juan Pablo II en Rosarium Virginum. Y otra que no la nombraron tanto en los medios, que es la Virgen de las Gracias, que es una devoción agustiniana, que en todos los Mm, conventos de San Agustín, el papá es agustiniano, aparece esta Virgen, esta advocación de la Virgen, que es la Virgen que concede todas las gracias. Entonces son, no solamente que un día la Virgen fue elegido, sino de tres advocaciones de la Virgen. Bueno, entonces yo escuché ese videito cortito de Jaime Fuentes, del padre Jaime, y me fui al chat GPT y le pregunté, decime qué acontecimientos históricos ocurrieron un 8 de mayo. Entonces, bueno, me enumera una serie Uno es el fin de la guerra. El fin de la guerra fue un 8 de mayo. Pero bueno, eso no me interesaba en ese momento, entonces lo de las advocaciones de la Virgen. No me nombró la de las gracias. Entonces le digo, pero me han dicho que el 8 de mayo también, no sé qué. Ah, sí, te contesta, tenés razón. Bueno, entonces te dice, ¿querés que te haga una infografía con esto que me estás diciendo? Más o- Bueno, le digo yo, hacemos una infografía. Entonces yo se las mandé a las de mi casa. Aparecen las tres imágenes de la Virgen y dice abajo quién es, la fecha 8 de mayo, el lugar donde apareció o lo que sea.
donde se está esa devoción extendida. Y me hace unos dibujitos divinos. Realmente me lo ofreció, no es que yo le pedí que me lo haga. ¿Querés que te haga una? Entonces yo digo, realmente los chicos, cuando hacen un trabajo, una monografía, ahora están todos los profesores tratando de evitar que copien de la inteligencia artificial, porque no piensan. Otra cosa es pedirle un dato a la inteligencia artificial, pero para elaborar una monografía, ¿querés que te cite esto en modo APA o en modo Chicago o en modo no sé qué? No, no, es una cosa increíble, yo estoy sorprendida. Pero bueno, nunca la inteligencia artificial va a suplir al humanismo, al ser humano, a cada persona, ¿no? Que es fuente de novedad, de creación, de cultura, que enriquece. Bueno, entonces hay otra cosa actual, hay un señor que es Oblato Benedictino, filósofo, que tiene un nombre Hat, algo así como medio árabe, que ha hecho un invento que lo va a llevar a España para que llegue, que es un año, no, unos meses de convivencia en un ambiente humanista donde no tendrán celulares los que participen, van a cultivar la tierra, van a hacer muebles, se van a hacer una especie de vida medieval y van a estudiar para revalorizar la cultura humanista. Bueno, qué sé yo, inventos que se hacen preocupados por la inteligencia artificial, preocupados por la tecnocracia, digamos, ¿no? Por el peligro de que no se valore lo corporal también. Como decía esta novela, ¿se acuerdan? Que hablaba de que iban a ser los úteros maternos, iban a ser, ¿cómo se llama el autor? Ahora no me va a salir, que escribe una novela ficción que anuncia un futuro que es todo lo arregla la tecnología. Hablan de ponerte un chip y ya aprendo inglés, aprendo polaco, aprendo francés, o aprendo no, el chip lo hace, ¿no? Bueno, no sé qué nos deparará la vida, pero evidentemente es una preocupación que el Papa dijo que, así como León XIII tuvo que enfrentar la revolución industrial, cambio de época, a nosotros nos toca enfrentar la cuestión ética de la inteligencia artificial. Y bueno, se ve que va a tener su qué, va a dejar a mucha gente sin trabajo, y bueno, todas situaciones sociales que se generan a partir del avance de la técnica si ésta no está bien orientada como servicio a las personas y no como reemplazo de las personas, ¿no? Bueno, creo que vamos a dejar. Pobres, tienen cara de cansados algunos. No los quiero torturar siguiendo con la clase, pero bueno, bien, ¿quieren alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? La vez que viene, que tenemos que volver a ver algún tema de la libertad, vamos a hablar más de la interpersonalidad, de ese compartir la vida, de esa necesidad de forjar vínculos, que en definitiva es la antropología del amor. El otro día compré unos libros, vieron que yo vendo libros, y encontré un chico que se llama El Cazador de Libros. Vive en Rosario y tenía unos precios requete económicos. Entonces encontré un libro de Bernardo Olivera que dice, Conócete a ti mismo, vuelve a tu corazón, Antropología del Amor. Es la segunda vez que escucho, porque yo usaba un libro de Blanca Castilla, Antropología del Amor. Pero bueno, escuché encontré además segunda edición aumentada. Bernardo Olivera es un trapense, es un religioso trapense que está en la trapa, muy intelectual, muy capaz, y que, miren, acá está la foto, a ver si lo ven. Ajá, ajá. Chan, chan, chan. Ahí. Ese es Bernardo Olivera. Es un monje, muy inteligente, muy capaz y muy santo. Más tiene cara, ¿no? Como de santo. Ay, che, ¿qué pasa que no puedo? Ahí. Sonriente, ¿no? ¿Lo ven? Sí. A mí yo leí un libro sobre la ideología de género que escribió él y me encantó. Me pareció súper claro y súper... Entonces no lo compré para vender, sino para leer primero. Está Siempre me bueno. tiento con alguna lectura más, pero no sé cuándo voy a poder leer tanto, pero de a poco y centrándome en algunos temas, ahí avanzamos. Bueno, tienen que ir a comer con los chicos, Vicky y Javi. Ahí está calentándose la comida. No, pero todavía falta, todavía falta. ¿Y quién Este, cocinó? ¿Eh? ¿Y quién cocina?
No, no, ya tengo la comida preparada, ¿eh? Del Ah, mediodía, la bueno. señora que me ayuda en casa. Así que la puse a Muy calentar nomás. bien. Bueno, menos mal, no Así nos que, vas a dejar sin comida. no, no, Yo no. tengo que ir Así que no, a volver a ir a comer unos patis o un asadito otro día, está bueno, está Cuando bueno. quieras. cuando Sí. quiera. Bueno, ahora me voy a Uruguay mañana y me voy hasta el lunes a ver a mi hermana. Así que nada, anduve armando valija y todo eso antes de esta clase. Pero Yo me bueno, voy al retiro, ¿eh? me voy a la chacra, a un retiro. ¿Vos te Ah, vas qué al retiro? bueno. Bueno, voy a rezar por vos. Sí, ¿En la dale, yo chacra? también por vos. Bueno, En la dale, ¿en la chacra con el chacra padre es? Hugo, Con el la padre chacra Hugo. con el padre Hugo y vamos con 5 amigas. Ah, qué Buenísimo. bien, qué Qué divertido. bien, me Buenísima. encanta. Sí, sí, Bueno, me buenísimo, encanta. buenísimo. ¿Que lo conocían al padre Hugo, tus amigas? Sí, 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 somos seguidoras todas, ¿eh? Son las fans Son del las Sí, padre fans. Hugo. fan, Son de los somos tiempos fan. del... Voy a detener la grabación, porque esta parte no interesa. Voy a poner sí. Bueno, me encanta. Sí, el padre Hugo cuando estuvo en San Isidro estuvo bastante tiempo acá